Buenos días a todos. Vamos a explicar el concepto de cultura política, pero desglosando estos conceptos en dos, en cultura, en política y luego uniendo estos dos conceptos para saber la gente qué entiende por cultura política. Le preguntamos qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo se entiende el concepto de cultura política en los diferentes entornos de la sociedad a dos estudiantes de Cajicá, Cundinamarca. A continuación se los voy a presentar. El primer personaje es Juan Diego Márquez, un estudiante de 18 años, y el segundo es estudiante de Administración de Empresas, y el segundo es un estudiante que se llama Sebastián Alfonso, también de 18 años, que estudia medios audiovisuales. A continuación el video. Bueno, pues mi nombre es Juan Diego Márquez, estudio Administración de Empresas en la Universidad Militar Magdalena, ¿Cuántos años tiene? 18 años. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura? Cultura es algo que nos rodea, algo que nos diferencia como personas. Cultura podemos decir que cultura es diferentes acciones, formas y entornos que nos rodean como personas. Bueno, y entonces para usted, ¿qué significa el concepto de política? Política es una acción de opinión y de charla entre personas. Eso es como una liberación de opiniones entre varias personas para comunicar algo. Uniendo esos dos conceptos, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Cultura política es los diferentes opiniones de diferentes entornos, por decirlo así. Entonces, cada persona, por su sitio, por su educación, por su crecimiento y por su zona en cual fue criada, tiene diferente cultura. Entonces, cada persona tiene un pensamiento diferente. Podemos decir un ejemplo fácilmente conservador con el liberalismo, porque son diferentes opiniones y diferentes ideas. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo cree que se refleja la cultura política en sus entornos? Pues como todos sabemos, acá estamos en Colombia, entonces acá se ve mucho ese enfrentamiento entre el conservador, la derecha y la izquierda. Entonces eso sí nos afecta mucho, porque es nuestra opinión y la opinión de otras personas en la cultura política. Cada persona, cada colombiano tiene una opinión diferente. Mi nombre es José Sebastián Alfonso y tengo 18 años. Sebastián, para usted, ¿qué es el concepto de cultura? La cultura creo que es en el sistema en que nosotros nos criamos, es algo que vamos heredando a medida que nosotros vamos creciendo. Siempre en el lugar que nacemos va a haber una cultura y esa es la cultura que nosotros adquirimos. Bueno, entonces, ¿cuál es para usted el concepto de política? La política es la manera en que se rige prácticamente todo un país, es la manera en que las personas siempre deciden a sus gobernantes y deciden quién va a mandar su país. Bueno, y basado en estos dos conceptos, entonces, para usted, ¿qué significa el concepto de cultura política? Como dije anteriormente, como nosotros, dependiendo del lugar en el que nacemos, eh, tenemos una cultura. Esta cultura también se afecta por la política, entonces dependiendo del lugar que nacemos, determinamos qué sistema político o cómo vamos a regir nuestra política cuando tengamos la mayoría de edad. Bueno, y por último, ¿cómo se ve reflejado el concepto de cultura política en su entorno? Creo que es algo que se ve en todo momento, ya que no todas las personas somos iguales y todas las personas tenemos una diferente cultura. Basado en esto, simplemente cuando pues, llegan los votos, cada persona vota por los ideales que tiene gracias a la cultura que tiene. Bueno, teniendo en cuenta las respuestas que estos estudiantes nos brindaron en esta corta entrevista, podemos entender que posiblemente el concepto de cultura, de política y de cultura política como un solo concepto varía un poco si lo pensamos en cómo la juventud determina estos conceptos y cómo la población mayor lo interpretaría. En esta oportunidad solo tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de entrevistar a dos personas jóvenes digamos que de esta época, por decirlo así. Sería muy bueno para una próxima ocasión poder entrevistar y hacer una contraparte con una persona que tenga un pensamiento un poco más, digamos que arraigado a la sociedad antigua. Pero bueno, teniendo en cuenta las respuestas que estos dos personajes tuvieron, podemos deducir que
El concepto de cultura es un tema de crianza, es un tema de costumbres, es un tema de cómo nos enseñan a pensar, cómo nos enseñan a actuar y cómo nos enseñan a ver las cosas de un modo determinado dependiendo de quién nos críe, cómo, en qué condiciones, bajo qué términos, bajo qué leyes, bajo qué normas. Eso influye mucho también en el hogar. Y digamos que el tema de política nos lo han hecho entender como un tema de ejercer una opinión, de ejercer un voto, de ejercer nuestro derecho a informar lo que pensamos, lo que sentimos, y el concepto como tal unido viene a ser cómo ejercemos ese derecho que tenemos a decir las cosas que pensamos y que creemos basado en nuestras costumbres, en nuestros pensamientos y pues digamos que en todo el tema de cómo vemos las cosas desde nuestro punto de vista por cómo fuimos criados. La cultura política en los diferentes entornos pues digamos que la sociedad hoy en día varía mucho dependiendo digamos, dónde nos encontremos, entonces, pues digamos que sería un poco muy variable el tema de cultura política en los diferentes entornos. Muchas gracias.